Para terminar, unas conclusiones sobre lo que hemos hecho de programación funcional. Entonces, ¿qué hicimos? La programación funcional ¿qué es? Es un conjunto coherente de conceptos y técnicas de programación. Entonces, ¿en qué está fundamentada la programación funcional? En lo que llamamos programación de alto orden. ¿Qué significa eso? Que las funciones son valores, se pueden devolver, se pueden poner como parámetro, son valores que pueden crear hasta anónimamente, como los números, como todo. Eso significa programación de alto orden. Segundo, reconocimiento de patrones. ¿Qué significa eso? Tengo una estructura, tengo un patrón, y digo, ¿será que este patrón funciona con esa estructura? Y si sí funciona, no solamente diga que sí funciona, sino que me dice, funciona poniendo A como esto, B como esto, C como esto, y todo eso se hizo en una sola línea, reconocer el patrón. Es una manera de explorar estructuras de datos de manera muy eficiente y muy rápida. Y muy, cuando uno lo ve, dice, ah, ya sé qué es lo que quería, quiero ver si eso tiene esta pinta. Entonces, muy expresiva. Tercero, colecciones inmutables. O sea, no existe la asignación. Yo no puedo entrar a una colección y decir, eso que allí tiene un 7, póngale un 6. Prohibir. Eso no está. Esa es una limitación. Uno la puede ver como una limitación inicial, porque eso es una cosa que le permite a uno ahorrar espacio. El reescribir el espacio que uno está usando le permite ahorrarlo, porque no está gastándose de nuevo. Pero realmente desde el punto de vista de expresividad, de resolver cálculos, hacer eso no es algo que le alivia a uno la vida. De hecho, a veces se la complica. De hecho, los errores que hay por usar la asignación mal son muchos más que los que hay por no usarla. Bien. Pero entonces trabajamos con colecciones inmutables. Quiere decir que siempre estamos generando la respuesta nueva. Siempre que hay una respuesta nueva en una nueva posición de memoria, en un nuevo espacio de memoria. No reutilizamos espacios de memoria para cambiarlos, no. Eso implica ausencia de estado explícito, o sea, no tenemos variables que puedan cambiar el valor. Eso se llama estado explícito. No tengo variables a las que pueda cambiar el valor. No puedo hacer a x igual a 1 y luego a la misma x ser igual a 2. Está prohibido. Por eso usamos val y no var. No es porque en Scala no exista el concepto de estado explícito. Es porque en programación funcional pura no lo usamos. Entonces, Scala me gusta porque me permite decir, yo quiero trabajar solo con el val. Si usted usa var en sus talleres que me entregan, quiere decir que está pensando imperativo y no quiero eso. Entonces no pueden usar var. Y si usan var, está malo el programa que hicieron en programación funcional. Porque si usan var es que no es funcional. Ahora, si usaron var y no necesitaban usar var, pues le ponen val y eso funciona igual. Entonces no necesitaban usar var. Bien. ¿Y qué más había? Había muchas estrategias de evaluación. Ansiosa, que era la normal. Perezosa, que es la que acabamos de ver. Por nombre, que es la que vimos al principio como alternativa a la evaluación por valor. La de por valor es la ansiosa. Entonces, hay varias estrategias de evaluación y de hecho están mezcladas y las puedo mezclar en mi programación para lograr cosas como esta. Esos son como los conceptos fundamentales de la programación funcional. Las funciones son valores comunes y corrientes y entonces como tal me permite crear funciones que devuelven funciones, funciones que reciben funciones y a esas funciones que devuelven funciones y reciben funciones se llaman funciones de alto orden. Listo. Me permite crear unas estructuras de datos que se pueden explorar con reconocimiento de patrones, todo tipo de cosas. Bien. Entonces, la programación funcional provee una caja de herramientas útiles para todo programador. ¿Sí? Caja de herramientas útiles significa, ¿qué me pasa a mí cuando yo hago los talleres? Cuando yo pienso en los talleres que les pongo a ustedes, yo también los hago, ¿cierto? Yo los pienso y luego los hago, porque quiero saber si el tema que les puse les permite explotar esa técnica que quiero que exploten. Entonces, si yo digo, esto es solo reconocimiento de patrones, yo lo hago solo con reconocimiento de patrones y miro si solo lo puedo hacer con reconocimiento de patrones o si necesito algo más. Por ejemplo, el primero de recursión, necesitábamos las listas. Entonces digo, bueno, pues usen list.tail, list.head y list.isempty para poder hacer las cosas bien, ¿cierto? Porque no pudo, porque el ejercicio que les puse tenía unas listas.
Si lo hubiera hecho solo con enteros, tal vez no hubiera necesitado usar nada más. Pero entonces a veces los limito para poder usar el concepto que tenemos allí. De hecho, allí no apareció la recursión entre ese conjunto de conceptos, pero la recursión es un concepto fundamental en programación funcional. No necesitamos while, no necesitamos for, no necesitamos esas, ¿cómo le llaman ustedes en programación imperativa? Expresiones de control. Le llaman el for, el while, el until, el do until, o cosas de esas. No las necesitamos en programación funcional. ¿Por qué no? Porque ellas se usan para expresar iteraciones y yo expreso iteraciones con recursión. Entonces no es que no haya iteraciones, lo que no hay son estructuras de control, ¿cierto? Ahora, otra cosa que apareció en lo que hicimos fue expresividad. Entonces, por expresividad aparecieron las expresiones for. ¿Por qué no están allí explícitamente las expresiones for? Porque las expresiones for son realmente una manera de usar programación de alto orden. Las for se traducen en uso de map, uso de filter, uso de flat map, y entonces, como las expresiones for lo que hacen es eso, entonces al final las expresiones for no son un concepto fundamental, son una abstracción que nos inventamos sintáctica para que sea más fácil entender una sucesión, una composición de maps y filters. Para eso nos inventamos las expresiones for. Pero realmente las expresiones for no, lo que hay de programación funcional detrás de las expresiones for es el map, el filtro, o sea, funciones de alto orden sobre listas. Y no sobre listas, sino sobre colecciones. Esa fue la otra cosa que hicimos aquí. Fue decir, listas son una estructura de datos muy usada, pero realmente la palabra más adecuada son colecciones. Existen muchos tipos de colecciones. Por debajo estarán implementadas de diferentes maneras, pero proveen las mismas funcionalidades. Hacer un map, hacer un filter, ordenar, cosas de ese estilo. Todas van a proveer cosas de ese estilo, excepto los conjuntos que no son ordenables. Y por tanto, es una forma diferente de pensar para programar, como ustedes lo habrán constatado cuando hacen sus talleres, que les cuesta trabajo soltarse del imperativo, pero ahí lo van logrando. Y cuando se sueltan, entonces van a tener un pensamiento más abierto para resolver problemas. Esa es la idea. ¿Ustedes pueden programar funcionalmente en Python? Sí. ¿Pueden programar funcionalmente en Java? Seguro que sí. Pero no fueron lenguajes pensados para programar así. Entonces, a veces estas cosas vienen como parches de esos lenguajes, porque ellos no fueron pensados para programar así. Scala, aunque es orientado a objetos, sí fue pensado para programar funcionalmente desde el principio. Entonces, todo lo que se hace funcionalmente no se ve como parche, sino se ve como bien mezclado. En las otras hay cosas que se podrán ver como parches, pero seguro podrán programar funcionalmente. Bien. Y con eso concluimos programación funcional. Y nos vamos a meter en programación en concurrencia.